Bienvenidos una vez más a Anatomía 360. Te recomiendo, si no has visto los dos vídeos anteriores, el vídeo de anatomía y el vídeo de biomecánica de la articulación temporomandibular, lo ideal sería que detengas el vídeo, mires los otros dos y vuelvas aquí, porque gracias a ellos hoy vas a comprender la patología de la articulación temporomandibular, la que afecta al disco, la más común, la que te encuentras mucho en tu clínica, que son chasquidos y dificultad de apertura de boca. Y te voy a explicar por qué ocurre eso. Como ya te expliqué en los dos vídeos anteriores, el cóndilo y su forma, y debido a que lleva atado un disco, van a generar un movimiento en el cual el disco se va a poder mover sobre el cóndilo. Vamos a centrarnos en este vídeo en esa patología concreta, que es una patología que afecta al complejo cóndilo-discal. Yo lo llamo patología o alteraciones del complejo cóndilo-discal. La vamos a dividir en dos. Existe lo que se llama las subluxaciones o desplazamientos funcionales del disco, y por otro lado existe lo que se llama la luxación del disco, que es cuando el disco ha perdido toda su relación con el cóndilo y se ha ido a vivir delante de él. Vamos con la primera. La primera patología es una subluxación discal, que básicamente es que los ligamentos, el sistema ligamentario, incluido el sistema retrodiscal, por la razón que fuese, no vamos a explicar ahora los razonamientos de las causas de este exceso de elasticidad en los ligamentos, el disco se ve desplazado un poquitito delante, con lo cual el cóndilo en su situación de reposo está un poquitito detrás. Es decir, que el disco ya ha empezado a mostrar que tiene un exceso de movilidad sobre el cóndilo y que en posición de reposo vive delante un poquitito. Es muy funcional. ¿Qué se puede encontrar? Algún chasquido al abrir la boca, porque es cuando el cóndilo inicia su movimiento, se acopla de vuelta al disco y se mueven juntos, van y vienen. Entonces lo que podéis encontrar es un pequeño clic o chasquido en la apertura, que suele ser sutil, y a veces se dice que se puede generar un chasquido doble, es decir, que también lo encontráis en el cierre. Esto suele ser un principio de que la articulación empieza a mostrar que ya hay exceso de laxitud. Entonces imaginaros esta situación con una persona que es bruxista, que comprime en exceso ese disco. Toda nuestra función va a ser intentar prevenir un desgaste mayor, un desgaste futuro, con el odontólogo, con el equipo de odontología y nosotros con terapia manual. ¿Por qué? Porque lo que queremos prevenir es un desgaste mayor en este sistema de ligamentos y que el disco se nos vaya a luxar y se vaya fuera. Obviamente hay condiciones naturales de la persona, la hiperelasticidad. Este es un problema muy típico de mujeres que son hiperlaxas. Entonces contra la hiperlaxitud no vamos a poder luchar, pero sí que vamos a poder establecer un programa de ejercicios y tener bajo control el dolor y la función de la articulación. La segunda patología es la luxación del disco sobre el cóndilo, y es un poco la proyección de lo que venía pasando en la anterior. Es una situación ya mucho más avanzada donde el disco ha perdido todo el contacto con el cóndilo y se ha luxado. Se ha ido a vivir delante del cóndilo en una situación de reposo. Por eso en esta situación ocurren dos cosas. O bien la persona hace un esfuerzo, a veces bosteza, a veces hace un gesto que ya conoce, hace un esfuerzo por abrir la boca y el cóndilo se vuelve a recaptar en el disco y empiezan a moverse juntos y la persona siente que puede funcionar un tiempo y luego en posición de reposo vuelve a luxarse el cóndilo y el disco se queda adelante. Esto es lo que se llama una luxación reductible. El disco
lo que hace es vuelve a tener la capacidad de estar encima del cóndilo por un tiempo y luego se vuelve a luxar. Así que hablamos de una luxación con reducción, porque se vuelven a encontrar y se vuelve a luxar. Todavía se encuentran, todavía hay una funcionalidad. Luxación con reducción. La peor de todas, en la que peor pronóstico tienes, es la luxación sin reducción, porque el disco se ha venido a vivir delante y cada vez que la persona intenta abrir la boca, cada vez que el cóndilo intenta deslizar, se encuentra con un tope y la persona te dice que no puede abrir la boca, que tiene una gran dificultad y aparte es medible. Todo aquello por debajo de 30 milímetros suele considerarse relativamente patológico si la persona no te puede abrir, porque realmente lo que también nos está indicando es el dolor, la cantidad de dolor que la persona puede tener y la capacidad de abrir la boca y la cantidad de apertura que pueda tener. ¿Qué pronóstico tiene esa situación? Obviamente los cirujanos maxilofaciales hacen sus diferentes intervenciones para intentar liberar esa articulación, pero como profesionales de la salud, odontólogos y fisioterapeutas, nuestro objetivo número 1 es mantener la función en su mayor exponente, es decir, que si la persona todavía puede comer, todavía puede generar una vida normal, puede tener una normofunción dentro de sus limitaciones y tener controlado el dolor, tenemos dos cosas: mantener la función y el control del dolor. Esa es nuestra misión en esa luxación sin reducción. También como fisioterapeuta enseñamos y trabajamos enseñando, como yo tengo en mi canal YouTube, en la parte de tonificación facial lo podéis ver, ejercicios que ayuden a la persona a mantener cierta elasticidad en la articulación temporomandibular para contrarrestar esos déficits de apertura o de movilidad. No te vayas ahora, porque ahora es cuando vienen todos los vídeos. Tengo preparado un montón de información, así que quédate hasta el final. Escríbeme por privado si necesitas algún consejo, alguna ayuda, si tienes dudas. Ha sido un placer presentarte estas dos patologías comunes: subluxación o desplazamiento funcional, o luxación discal, o bien con reducción o bien sin reducción. Bienvenidos a Anatomía 360 una vez más. Mi nombre es Christian Brunner. Vamos a ir directamente a definir las dos patologías que hemos visto. La patología del disco se puede dividir en dos claras situaciones: una subluxación o desplazamiento funcional y una luxación discal propiamente dicha. Vamos a definir la subluxación o desplazamiento funcional cuando observemos que hay, como veis aquí, ya el disco se ha desplazado un poquito delante del cóndilo y hay una exagerada laxitud en el disco, puede ser por traumatismo, puede ser por hiperlaxitud o por cualquier situación que ha generado un exceso de tensión en el sistema de ligamentos que sujeta al disco, y el disco ya está viviendo un poquito anterior al cóndilo. Eso hace que el cóndilo repose, como se ve claramente en la imagen B, más en la parte posterior del disco y sobre el sistema de tejido retrodiscal, lo que nos puede generar dolor e irritación. En el siguiente vídeo se ve claramente cómo el cóndilo ya yace un poquito posterior, el disco está un poquito más anterior de lo normal, y esa situación clínica puede generar unos pequeños clics o chasquidos que van a ser audibles muchas veces por la persona y te lo van a expresar. Esos clics o chasquidos básicamente es cuando ese cóndilo vuelve a normalizar su situación con el disco y funciona con toda la normalidad.
Y hay veces que también se oyen dobles clics, que es también al cerrar. Normalmente se oye uno al abrir, y es cuando el disco y el cóndilo se hacen amigos, por decir así, se coaptan, se colocan en una situación normal y funcionan, pero al volver a la situación de reposo, muchas veces la persona también nota que pues siente chasquidos al cerrar. Recordar que son chasquidos dentro de una función bastante buena, que no siempre van a tener dolor y que están ligados a esta situación de subluxación o desplazamiento funcional. Digamos que este es el comienzo de una futura situación, digamos, artrósica, patológica, de un futuro de una luxación discal. Ahora sí, vamos a la luxación discal propiamente dicha. Una situación de luxación discal es una situación donde el sistema de ligamentos ya se ha excedido en su capacidad de contener al disco sobre el cóndilo y el disco está literalmente delante, anterior, en posición de reposo del cóndilo. Como veis ahí, todo el sistema retrodiscal está más a la, digamos, a la compresión, está a favor de la compresión del cóndilo, con lo cual el cóndilo le puede irritar, sobre todo si la persona es bruxista y se genera una hiperpresión del cóndilo contra el temporal, y entonces el disco se ha ido a vivir delante del cóndilo. En este vídeo podemos observar cómo ya el cóndilo se va a recaptar. Eso sí, tenemos que entender que esta luxación va a tener dos grandes apartados que ahora veremos. Uno de ellos es esta, que el disco vuelve a recaptarse. Entonces todavía hay una función, todavía el disco acompaña al cóndilo en su función de desplazamiento hacia adelante, pero en su posición de reposo está luxado. Por eso se habla de recaptación cuando el disco luxado se vuelve a recaptar y a volver a montar encima del cóndilo, como habéis visto. Las luxaciones más frecuentes son la anterior y la anteromedial, la palabra D y la E, ya que el músculo pterigoideo medial va a tener la tendencia de luxar el disco hacia medial, hacia interno. Aquí se puede ver claramente en esta resonancia magnética una situación de luxación anterior, como en la primera, que es más rojiza. En la segunda, en la del medio, se ve una luxación medial y en la tercera se ve una luxación lateral o externa del disco. Aquí se ve claramente cómo el cóndilo ya hace casi un contacto con la parte de arriba del temporal, donde comprime los elementos retrodiscales y donde el disco se ha ido a vivir delante del cóndilo de la mandíbula. Eso va a generar lo que llamamos una sinovitis o retrodiscitis, que es una inflamación del tejido retrodiscal y frecuentemente es debido a la posición excesiva del cóndilo, ya que el cóndilo se ve retrasado. Con lo cual la luxación discal, como habíamos dicho, tiene dos formas, dos formatos, con reducción o sin reducción. La luxación discal con reducción, lo vais a entender de una forma muy clara y muy sencilla, es cuando el disco es capaz de recaptarse, de reconducirse de vuelta sobre el cóndilo. Por eso se habla de luxación con reducción. Y aquí veis un vídeo que lo explica claramente. Temporomandibular joint disorder refers to the condition where the articular disc between the condyle of the mandible and the glenoid fossa of the maxilla does not remain in place during the movement of the jaw. Instead, it is pushed in front of the condyle. With reduction means that at some point during the movement, the articular disc pops back into place. Y aquí se ve claramente en este vídeo como el cóndilo vuelve a recaptarse, a reducirse con el disco, pero en posición de reposo vuelve a salirse de él. Esta situación, una luxación con reducción, quiere decir que el disco
y el cóndilo se vuelven a encontrar a pesar de que la situación ya es delicada porque hay una hiperlaxitud y es una situación disfuncional. Aquí veréis cómo la persona abre la boca y hay una desviación lateral. Es como que también las personas con luxación discal suelen reconocer cómo generar esa apertura o esa recaptación, y aquí veis muy claramente cómo el disco se recapta, y lo veis el disco pequeñito en negro delante que ya está luxado. Fijaros cuando abre el cóndilo cómo se recapta y vuelve a salirse al cerrar. Es muy clara esta resonancia magnética, muy buena imagen para que tengáis claro cuando vuestro paciente os dice que siente clacs. Esto ya no es un simple chasquidito o ruidito o clics, estos son ruidos un poquito más prominentes. Y la luxación discal sin reducción quiere decir que el disco es incapaz de volver a su situación encima del cóndilo y ya le es un estorbo, con lo cual aquí el signo claro que vuestro paciente os va a decir es que tiene una gran dificultad de abrir la boca y que por más que lo intente no abre. Porque si pudiera abrirla y hay un sonido, estaríamos en la otra luxación, que es con reducción o recaptación, donde el disco sí se recapta y se mueve, pero en este caso más bien le es un estorbo. Aquí lo vemos en el siguiente vídeo. Temporomandibular joint disorder refers to the condition where the articular disc between the condyle of the mandible and the glenoid fossa of the maxilla does not remain in place during the movement of the jaw. Instead, it is pushed in front of the condyle. Without reduction means that the articular disc does not pop back into place at all during the movement. Y aquí tenemos otro vídeo que muestra claramente cómo el disco ya le estorba al cóndilo y no puede haber un deslizamiento, desplazamiento del cóndilo, con lo cual la limitación de la movilidad es bastante acusable. Es muy claro este síntoma. Esto ya es una situación casi prequirúrgica, donde los cirujanos maxilofaciales hacen sus intervenciones. Los odontólogos y los fisios vamos a intentar mantener esa función lo más pronunciada en el tiempo para que la persona tenga una función que le permita evitar esa cirugía, que le permita tener una función masticatoria y de alimentarse y de hablar con cierta normalidad, porque hay mucha gente que sí lo logra, y un buen control del dolor. Aquí se observa cómo la persona tiene una gran dificultad para abrir la boca y ya hay una gran imposibilidad de poder generar una apertura. Sin más, espero que te haya sido clarificante este vídeo. Es un placer acompañarte en este viaje. Suscríbete al canal, sígueme para más información.